Vamos a sugerirle a los hermanos que en sus hogares, en el día de hoy o en el día de mañana, puedan repasar, porque de verdad es mucho para poder leer en la casa del Señor, pero que puedan repasar los capítulos 8 y 9 de este libro de San Mateo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir tomando solamente poquitos versículos de diferentes pasajes, porque verdaderamente se me hacía muy difícil sintetizar y tal vez poder llevar a la práctica poniendo en palabras lo que Dios quiere decir. Gloria a Dios. Así que vamos a leer poquitos versículos salteados, así que vamos a prestar atención a la lectura en el Evangelio de Jesús según San Mateo capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio de Jesús según San Mateo capítulo 8, vamos a leer, creo que son 3 o 4 versículos, pero separados, salteados, gloria a Dios, y ya entenderemos por qué el Señor también nos habla en este día de esta manera. San Mateo 8, vamos a leer el versículo 7, gloria a Dios. San Mateo 8, 7, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pasamos al versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Vamos a pasar ahora, gloria a Dios, al versículo 28. Pasamos al capítulo 9, versículo 28. Capítulo 9, 28, dice así: y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Palabra del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y meditaba en su palabra. Les recuerdo, por favor, si lo pueden hacer. Y ahora vamos a entender por qué de leer en los hogares el capítulo 8 y el capítulo 9 de este libro de San Mateo. Y meditaba, gloria al nombre del Señor, en estos pasajes de la Escritura tan importante y tan trascendente. Si usted se nos pone a leer, cada uno de ellos puede decir que es un pasaje conocido, todo, gloria a Dios. Desde el que hemos comenzado a leer, en donde dice: Jesús sana al siervo de un centurión, como todos los demás, gloria a Dios. Pero hay algo notable, gloria a Dios, en la Escritura. En cada uno de estos textos que hay en la palabra del Señor y sobre todo en el libro de Mateo, el Señor mismo hace especial hincapié en la sanidad, gloria a Dios. La palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hace especial hincapié, y esto lo habrá escuchado muchas veces decir, en la salvación y en la sanidad. Aleluya. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Gloria a Dios. Sin salvación nosotros no tendríamos esperanza. Es más, sin salvación nosotros en este momento estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Y siempre decimos lo mismo. Decimos que la salvación se obtiene, se adquiere al llegar a los pies de Cristo, aceptarlo como único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Y cuidar esa salvación todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos venga a buscar. Quiere decir que la salvación se obtiene de parte de Dios por medio de Jesucristo y se puede llegar a perder. Por eso todos los días de nuestra vida nosotros debemos cuidar esa salvación. Debo portarme bien, debo hacer las cosas bien, debo poner al Señor en primer lugar, debo buscarle de todo corazón, debo llevar una vida que le agrada al Señor y cumplir con su palabra para que yo no pierda la salvación y que el Señor no borre mi nombre del libro de la vida. Gloria a Dios. Pero también el Señor ata esa cuestión y liga esa cuestión a la sanidad, gloria a Dios. Liga la cuestión a la sanidad del cuerpo, a la sanidad de la mente y sobre todas las cosas a la sanidad del alma. Gloria a Dios. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Gloria al nombre del Señor.
Y a cada paso de la Biblia, a cada paso de la Escritura lo va a encontrar de la misma manera. Gloria a Dios. Es por supuesto la consumación de la Santa Cena. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Aquel Cordero inmolado que dio su vida por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Gloria a Dios. Para el perdón de nuestros pecados y para la sanidad de toda nuestra dolencia. Física, psíquica. Gloria a Dios. Y del alma. Para esta gente que tiene el alma tan enferma, que anda caminando por allí de la puerta para afuera en este mundo y no sabe que hay un Dios que sana y que salva. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Como dice el pastor Pepe siempre, la voluntad del Señor siempre fue sanar. Gloria a Dios. Siempre fue sanar. Siempre lo ha sido. Lo es y lo será. Gloria al nombre del Señor. Lo es y lo seguirá siendo. No hay discusión ahí. Gloria a Dios. No hay discusión. No hay duda. Gloria a Dios. Pero usted puede dudar de muchas cosas. Gloria a Dios. Podemos tener dudas de muchas cosas, del futuro, de lo que vendrá, de lo que pasará. Lo que no podemos dudar es que la voluntad del Señor es sanar nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todos a cada paso, todos a cada paso. Gloria a Dios. Todos nosotros, los hermanos que están en sus hogares, todos necesitamos sanación de parte de Dios. Todos necesitamos sanidad de parte de Dios. Y no solamente hablo por las circunstancias que nos toca atravesar como vida, como sociedad, como iglesia, como persona. No, todos necesitamos estar sanos espiritualmente hablando. Gloria a Dios. Porque estando de esa forma, el Señor se va a manifestar de la mejor manera en su vida y en mi vida. Gloria a Dios. Entonces todo lo que hagamos va a contar con la guía, con la aprobación y con la ayuda del Señor. Por eso es tan importante. Aleluya. El Señor Jesús Gloria a estuvo Dios. andando, gloria al nombre del Señor. Y hay un versículo que me faltó leer, gloria a Dios. Y lo vamos a leer. Y es San Mateo 9:35. Gloria a Dios. Vio que era importante leer, luego léalo completo. Hágame caso que es muy importante. Aleluya. San Mateo 9:35 es muy importante y dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios. Esto es importante porque dice que Jesús iba caminando e iba sanando. No dice Jesús iba caminando e iba solucionando los problemas económicos. No dice Jesús iba caminando, iba solucionando los problemas de familia. Aleluya. No dice Jesús iba caminando, iba solucionando los problemas de pareja, los problemas de trabajo, los problemas, lo que a usted se le ocurra. Dice Jesús iba caminando e iba sanando. Gloria a Dios. Y esto es sumamente importante. Gloria a Y es Dios. para tener en cuenta, porque muchas veces lo decimos de la boca para afuera y nos cuesta darnos cuenta, nos cuesta entenderlo. Y a muchos de nosotros que nos tocó atravesar diferentes situaciones de enfermedad, por así decirlo, gloria a Dios, que tal vez hemos pasado, tal vez pasamos y tal vez pasaremos. Pero la mano del Señor siempre ha estado, la mano del Señor no se ha cortado y siempre seguirá estando. ¿Qué queremos decir con esto? Gloria a Dios. Que nosotros podemos tener muchas cosas, muchas posesiones. Y el Señor esto lo sabe. Pero si nos falta la salud, no tenemos nada delante de la presencia. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya. La salud en nuestra vida, la salud física, la salud mental, Gloria a la Dios. salud espiritual, es todo para el Señor. Por eso Jesús andaba caminando y andaba sanando. Amén. Gloria Porque a se Dios. daba cuenta que la gente estaba enferma. Gloria al nombre del Aleluya. Señor. Por eso donde Jesús entraba, llegaba la salud. Gloria a Dios. Y se iba la enfermedad. Gloria a Dios. Donde Jesús llegaba la vida y se iba la muerte. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ninguna duda. Gloria a Dios. Porque donde está el Señor no hay lugar para la muerte. Donde está el Señor no hay lugar para la enfermedad. Que vamos a tener que atravesar diferentes momentos. Seguro que sí. Gloria a Dios. Porque estamos en el mundo. Vivimos en el mundo. Pero no somos del mundo. Gloria a Dios. Por eso a cada paso está el Señor. Gloria a Dios. Y eso es la voluntad del Señor, obrando en nuestra vida y obrando en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en el primer texto que hemos leído. Jesús entró a Capernaum y se acercó un centurión romano hacia él, gloria a Dios. Y dice que se acercó rogándole Aleluya. por la sanidad de su criado. Amén. Gloria a Dios. Y era importante para él.
Gloria a Dios. Notemos que no era su hijo, no era su esposa, no era su hija, no era su madre, no era su padre, era un criado. Amén. Era una persona que estaba a su cargo y como dice la palabra, él lo había criado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero le dice, mi criado está en casa, paralítico, gravemente Santo eres, Señor, atormentado. Y aleluya. mire qué notable, a diferencia de muchos pasajes de la Escritura, el centurión no le dijo, Jesús, te ruego que vengas a mi casa. No le dijo así. Amén. Y lo hemos leído en muchos pasajes, que han llamado al Señor Jesús. Gloria a ti, Han invitado al Señor aleluya. Jesús. Señor, por favor, ven a mi casa, necesito que venga. Gloria a ti, Gloria a Dios. aleluya. Recordemos la hija de Jairo. Y luego la mujer que tocó el manto de Amén, Jesús. amén, Jairo amén. fue y le dijo, Señor, mi hija está mal, se ha muerto, gloria a Dios. Y así, bueno, todos conocemos la historia. Amén, Señor, aleluya. El centurión Gloria a ti, Señor. Le dijo, ven a mi casa. Gloria a ti, Pero aleluya. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y le sanaré, gloria a Dios. No era que le había dicho, pero la voluntad del Señor siempre sirve, gloria a Dios. Siempre es estar, siempre es sanar, gloria a Dios. Amén, amén. ¿Se da Gloria a cuenta? Dios. Gloria a Dios. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, se nota, gloria a Dios, mirando a simple vista, sin profundizar, que muchas veces nos falta la fe, gloria a Dios. Muchas veces falta la fe, muchas veces falta la confianza, muchas veces falta la esperanza del Señor. Pero la voluntad de Dios es sanar, Amén. no enfermar. Amén. La voluntad del Señor es sanar y muchas veces permite la enfermedad para que la gloria de su nombre sea glorificada. Gloria a ti, ¿Se da aleluya. cuenta? Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que nosotros predicamos a Cristo Amén. y a este crucificado. Gloria a Dios. Entonces cuando le vayan a preguntar, usted va a decir, y yo voy a decir, sí, tuve que atravesar situaciones, pero el Señor estuvo ahí para levantarme, gloria a Dios, y estuvo fuerte como un poderoso gigante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque la voluntad del Señor es hacer el bien a cada uno de sus hijos. No podía estar quieto Jesús, ¿se da cuenta? No podía estar quieto, no podía estar tranquilo cuando sabía y veía que estaba pasando una circunstancia como esta. Gloria a Dios. Así fue, leímos recién, así fue que fue a la casa de Pedro, gloria a Dios, fue a la casa de Pedro y vio a la suegra, nadie se lo dijo, gloria a Dios, nadie se lo dijo, gloria a Dios, vio y se enteró el Señor que la suegra de Pedro estaba en cama postrada con fiebre. Amén. Nadie se lo comentó, pero él lo vio. Tal vez lo escuchó, tal vez escuchó entre los familiares que esta mujer estaba en cama con fiebre y no hace falta que nadie le diga nada al Señor. No hace falta que nadie le diga nada. Obviamente nosotros vamos a orar, vamos a clamar, pero Jesús sabe lo que tiene que hacer, gloria a Dios. Sabe lo que tiene que hacer. Fue, se acercó, tocó su mano, gloria a Dios, y la fiebre le dejó, gloria a Dios. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Mire, esta semana estuve molesto. Y no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Gloria a Dios. Porque la palabra me lo hace decir. Porque si no, gloria al nombre del Señor, la palabra sería mentirosa y la palabra no miente. Gloria a Dios. Si quiere, búsquelo, hágame caso, de Génesis al Apocalipsis, la palabra del Señor no miente. Gloria a Dios. Y hay muchos hermanos que se han puesto molestos, gloria a Dios, porque se le ha permitido venir algunos hermanos de la iglesia la semana pasada a la casa del Señor. Y bueno, han tenido miedo de contagiarse al llegar a la casa del Señor. Mire, estuve hablando esta semana con el pastor Pepe y los dos llegamos a la misma conclusión. La casa del Señor es el lugar en donde usted menos se puede contagiar. Amén. Gloria, gloria. Menos se puede contagiar. Es el lugar, capaz que me contagio en el almacén, lo que sea. Pero la casa del Señor es la casa del Señor. Te pueden pasar diferentes cosas, pueden pasar diferentes cosas. Gloria a Dios. Por eso esta semana le hemos dado libre albedrío y potestad a los hermanos que tengan la libertad de llegar a la iglesia, todo lo que nosotros estamos en este lugar, tengan la libertad, aquellos que se encuentran imposibilitados por diferentes motivos, de quedarse en sus casas también
para poder captar algo de la reunión del día de hoy en cada uno de los Santo hogares. eres, Señor. Pero la voluntad del Señor es otra. Amén. La voluntad del Señor siempre va a ser que usted venga a la iglesia. Yo nunca le voy a decir a un hermano, nunca le voy a decir a un hermano, quédese en su casa. Gloria a Dios. Nunca se lo voy a decir. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Porque estar delante de la presencia del Señor para nosotros es lo más importante que nos queda. Gloria a Dios, es lo más importante. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo tu nombre, Jesús. Y si no, pregúntele, gloria a Dios, pregúntele a algún hermano, pregúnteme a mí, aquellos que de verdad en algún momento se han sentido imposibilitados de llegar a la casa del Señor, como uno anhela estar en la casa del Señor, como uno anhela estar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso sabe que es, gloria a Dios, eso sabe que es, eso es una mala condición espiritual. No hay otro nombre. Si usted quiere, le ponemos el nombre que usted quiera. Gloria a Dios. Pero nada más ni nada menos, para mí, es una mala condición espiritual. Porque yo puedo estar en cualquier lado y sigo haciendo mis cosas, casi sin temor a contagiar. Pero para venir a la iglesia tengo temores. Gloria a Dios. Para venir a la casa de Dios hay miedo. Para venir a la casa de Dios hay temores. Para venir a la casa de Dios aparecen diferentes cosas. Gloria a Dios. Repito, que nos van a tener que pasar cosas, tal vez no van a tener que pasar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero dice su palabra, clamé a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. De todos mis temores, de todos. Absolutamente de todos. Gloria al nombre del Señor. Yo iré y le sanaré, dijo el Señor. Yo iré. Nunca dijo Jesús, estoy ocupado. Nunca dijo Jesús, no te puedo atender. Nunca dijo Jesús, no te puedo sanar. Nunca dijo el Señor, no voy a obrar, esta situación es demasiado para mí. No, nunca. Al contrario, gloria a Dios. Al contrario, el Señor siempre obró de la misma forma y de la misma manera. Gloria a Dios. Porque sabe el Señor que a su palabra fue creado el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Gloria a Dios. ¿Qué cosa el Señor no hará con nosotros? Gloria a Dios. ¿Qué cosa el Señor no hará conmigo? ¿Qué cosa el Señor no hará con usted? Gloria a Dios. Aleluya. Hay algo difícil o imposible para Dios. De ninguna manera. Gloria a Dios. De ninguna manera. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es importante tener al Señor en primer lugar. Por eso es importante clamar, orar al Señor. Gloria a Dios. Ir de rodillas, decirle, Señor, si en algo te he fallado, te pido perdón, Señor. Señor amado, aleluya, gloria a ti, Señor. Tampoco hay que juzgar a aquellos a los que no les alcanza la fe. Amén. Eso es motivo de otra discusión. No hay que juzgar a aquellos que no les alcanza la fe. Al contrario, hay que orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. Para que nosotros estemos, como dice la palabra, sanos. Amén, gloria a ti, ¿Se da cuenta Señor? la importancia que tiene para Dios la sanidad? Gloria a Dios. Y muchas veces decíamos recién, lo hablábamos y lo decimos tal vez de la boca para afuera, hasta la gente del mundo lo dice. Usted se para en la vereda, habla 4 palabras con el vecino de enfrente, de al lado, qué sé yo, y termina diciendo lo importante es la salud. El vecino le termina diciendo y nos predica prácticamente a nosotros, lo importante es la salud. Y muchas veces nosotros que tenemos que llevar la voz cantante en todas estas cosas y entendiéndola, gloria a Dios, nos olvidamos que tenemos tan pero tan cerca a nuestra mano derecha aquel que puede hacer todas las cosas, que nos brinda la salud. Gloria a Dios. Por eso es tan importante este mensaje, gloria a Dios. Porque hay muchos hermanos, gloria a Dios, que quisieran estar en este lugar en esta hora y no pueden. Gloria a Dios. El pastor Pepe es uno de ellos, gloria a Dios. Y muchos de los hermanos que están en sus hogares, gloria a Dios. Pero el Señor quiera tratar con cada vida y con cada corazón.
para que esa vida espiritual, gloria a Dios, pueda crecer de la mano del Señor. Amén. Gloria a Porque Dios. cosas mayores que estas vendrán. ¿Se da cuenta? Cosas mayores que estas vendrán. Vendrán cosas mayores de las buenas y de las no tan buenas. Amén. Gloria a ¿Se Dios. entiende? Van a venir cosas mayores para la iglesia. Hablando, recién hablábamos de objetivos espirituales y la iglesia debe trazarse metas importantes. Pero para eso los hijos del Señor deben tener bien en claro qué hacer y qué no hacer. Porque la iglesia no son las paredes, sino nosotros que estamos adentro. Entonces cuando el Señor nos venga a decir, tenés que hacer esto, gloria a Dios, ¿qué le vamos a contestar? Gloria a Dios. Tenemos que contestarle con firmeza en mí, no, con firmeza en el Señor. Yo no confío en mí. Y creo que en esto concordamos todos. Si usted y yo confiamos en nuestra propia fuerza, no tendríamos fuerza para nada, gloria a Dios, ni para pasar esa puerta y muchas veces ni para levantarnos de la cama, el cansancio, la vida, el trabajo, la familia, lo que sea. Pero Dios da la fuerza para todas las cosas, Dios da la salida para todas las cosas y Dios da el poder para todas las cosas. Gloria a Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. El enemigo siempre va a estar ahí rondando y dando vueltas, buscando que nuestra mente se desvíe. Cuando el enemigo toma la mente, quiere más de la batalla ganada. Esa mente que se divide, como todos sabemos, entre mente y corazón. Cuando el Señor toma la mente, ya tiene más de la batalla ganada, ya nos tiene el enemigo en su mano. Por eso tenemos que buscar del Señor por sobre todas las cosas, para que el que maneje el timón del corazón y de la mente sea el Señor. Y ninguna otra persona, ni nuestra propia mente. Que el Señor nos bendiga en este día. Gloria a Dios. Y para finalizar, gloria a Dios, porque hemos leído bastante poco, simplemente y con esto terminamos en este día. Gloria a Dios. Vamos a leer, Gloria a Dios, aleluya. el versículo 13, en el capítulo 8, versículo 13, dice, San Mateo 8, 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Gloria a Dios. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo mismo le dijo al ciego, ¿se acuerda? Recién lo hemos leído. Como creíste, te sea hecho. Entonces, hay que creer en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Hay una pregunta terrible de Jesús, terrible, a los ciegos, que Jesús los mira y les dice, pero ustedes creen que yo puedo hacerlo. ¿Creen que yo lo puedo hacer? ¿Creen que los puedo sanar? Gloria a Dios. Sí, Señor, creemos. Gloria a Dios. Y eso movió la mano del Señor. ¿Se da cuenta? Si el Señor hubiera visto la duda, tal vez hubiera actuado de otra forma, de otra manera, para que ellos puedan entender, para que puedan creer y para que el Señor pudiera obrar. Porque eso también es importante. No es que si el Señor hubiera visto la incredulidad o la duda, no los hubiera sanado. No, Dios iba a trabajar, Jesús iba a trabajar hasta que ellos pudieran creer, para luego llegar al milagro. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Pero ya el solo hecho de llegar a Jesús, como Bartimeo, ¿se acuerda? El solo hecho de ir al encuentro del Señor, estaba esperando recibir algo de Jesús. Yo no voy a ir a ningún lugar si no espero recibir algo de alguien o de ese lugar. Con el acto de acercarme al Señor, le estoy diciendo al Señor, sí creo, creo, Señor. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, no? Con el acto de acercarse, usted le está diciendo al Señor, Señor, creo que tú lo puedes hacer, creo que me puedes guardar, creo que me puedes proteger, creo que me puedes cuidar, gloria a Dios. Y es grato, Señor, estar en tu presencia, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Y gracias por lo que nos vas a seguir dando, Padre, en este día. Le invito a ponerse de pie.